Hola, gracias por acompañarme en este nuevo video y bienvenidos a esta segunda parte sobre los kami presentes en la mitología y cultura japonesa. Por aquí arriba les voy a dejar el enlace a la primera parte para que si no lo has visto pues lo puedas checar. Ahí vemos otros dioses y en esta parte vamos a ver la continuación justamente, así que sin más pues vamos a empezar. Marichi. Marichi es una diosa, un Buda de pleno derecho y un poderoso espíritu guardián. Ella comenzó su encarnación como una diosa india del sol de la mañana. En las tradiciones védicas se la considera masculina. Su nombre en sánscrito significa un rayo de luz. Cuando Marichi se incorporó al budismo, su veneración se extendió por todo el mundo budista. Marichi protege contra desastres naturales y peligros derivados de cualquier tipo de ser vivo, incluidas personas maléficas, ladrones, delincuentes, atracadores, enemigos, animales y espíritus malignos. Se la invoca para protección cuando se viaja. Marichi es particularmente popular en el Tíbet y en Japón. En el Tíbet se la considera un Buda, la contraparte femenina de Manishri, y por lo tanto se la asocia con la adquisición y protección de la sabiduría. En Japón se llama Marishiten. En el siglo XIII era la deidad matrona de las samuráis y las clases guerreras, diosa de los espejismos, controla las percepciones, cómo y qué ven las personas. Por lo tanto, puede bloquear, oscurecer o confundir lo que ve un enemigo. Marishiten determina quién ganará o perderá las batallas. Debido a que está profundamente asociada con el éxito, los comerciantes japoneses comenzaron a venerarla en su apariencia de dama de la victoria y de la riqueza. Okame, también conocido como Otafuko o Usume. Se dice que deriva de la deidad sintoísta Ama no Usume, la diosa de la alegría y del buen humor. Fue la diosa que ayudó a que Amaterasu saliera de la cueva, cuando realizó una danza que despertó la curiosidad de ella. Okame es bondadosa, de buen humor, de buen corazón, generosa, amable, serena y paciente. No es ingenua sino poderosa, capaz de ahuyentar a los malos espíritus. Al igual que con Daruma y Maniki Neko, se accede a las bendiciones de Okame a través de sus imágenes. Aparecen máscaras, estatuas y amuletos, pero también en textiles, arte popular, ropa y publicidad comercial. Incluso hay dulces hechos a su imagen. Se cuelgan 3 máscaras de Okame en el hogar para recibir bendiciones de paz, felicidad, suerte y la llegada de solo invitados de bienvenida. Se coloca uno junto a la entrada, uno en la sala de estar y el tercero en la cocina. Okuninushi es el espíritu sintoísta de la magia, la medicina y la curación. Una deidad chamánica preside los viajes entre reinos y dimensiones. Es yerno de Susanoo, ya que está casado con su hija. Según otro mito, Okuninushi es el propio hijo de Susanoo. Alarmada por el creciente poder e influencia de su hermano rival, Amaterasu envió a su nieto Ninigi a la Tierra para restablecer su dominio. En lugar de luchar, Okuninushi y Ninigi llegaron a un acuerdo. A cambio de la lealtad de Okuninushi, Ninigi prometió reconocer a Okuninushi como guardián perpetuo de la familia imperial que él, Ninigi, fundaría. Okuninushi es el kami guardián de Japón y su emperador. Como compensación por ceder la soberanía de Japón, Okuninushi recibió el dominio sobre la gran tierra invisible de los espíritus y la magia. Gobierna lo invisible, lo que incluye a los muertos. Se solicita a Okuninushi que proporcione matrimonios felices y garantice negociaciones exitosas y satisfactorias. Ryujin, el rey dragón japonés del mar, gobierna un reino submarino desde su lujoso palacio en el fondo del mar. Es conocido como un amable anfitrión que da la bienvenida a los invitados a su casa. Se rumorea que su palacio, conocido como Ryugo y construido con cristal y coral, está ubicado cerca de las islas Ryukyu de Japón. Ryujin es atendido por un séquito de criaturas marinas, incluidos pulpos, medusas y tortugas. Es increíblemente rico y otorga felicidad, buena salud y prosperidad a aquellos a quienes favorece. Ryujin gobierna las mareas y controla las tormentas y se invoca para la seguridad en tierra y en mar. Sarutahiko. Amaterasu, jefa de los kami celestiales, envió a su nieto Ninigi a la tierra para gobernar Japón. Todos los kami terrenales se sometieron al gobierno de Ninigi, con la única excepción de Sarutahiko, que se negó a someterse. Una excepción importante,
Sarutahiko protege el puente del cielo que conecta la tierra con las regiones celestiales, por lo que sin su cooperación, Ninigi no pudo llegar a la tierra. Sarutahiko, líder de los kamis terrenales, no deseaba un cambio de jerarquía. Los kamis celestiales convocaron un consejo y decidieron que alguien debía someter a Sarutahiko. Ninguno de los kamis masculinos se ofreció como voluntario y una vez más, Usume, la diosa de la alegría, vino al rescate. Cuando comenzó a cruzar el puente y se acercó a Sarutahiko, dejó que su túnica se deslizara, dejando al descubierto sus pechos. Sarutahiko estaba sorprendido e impresionado, así que permitió que ella se acercara. Usumi se lo dijo claramente, insistió en que se sometiera a Amaterasu y Ninigi. Esta vez Sarutahiko fue más dócil y accedió a someterse, pero solo si Usumi se casaba con él. Han vivido felices para siempre desde entonces. Su matrimonio simboliza la fusión de los kamis celestiales y terrenales. Sarutahiko se caracteriza por el coraje y la fuerza, y se puede invocar para reforzar la tuya. Shikigami. Los Shikigami son espíritus convocados para servir a un yogi, magos chamánicos japoneses. Se cree que son una especie de kami representando pequeños espíritus. Los Shikigami son espíritus que cambian de forma. Se pueden mostrar a alguien en forma de muñecas de papel o como animales. Shikigami más poderoso puede incluso poseer a una persona. Deben ser conjurados durante una ceremonia compleja y su poder está conectado a la fuerza espiritual del maestro. Su Shiki puede poseer animales e incluso personas y manipularlos, a veces causando la muerte. En este caso, el Shikigami atacará a su propio amo y lo matará en venganza. Normalmente se conjuran Shikigami para ejercer órdenes arriesgadas para sus amos, como el espionaje, el robo y el seguimiento de enemigos. Shinigami. Shinigami son dioses o seres sobrenaturales que invitan a los seres humanos hacia la muerte o inducen sentimientos de querer morir. Aunque el mito japonés se ha llenado durante mucho tiempo con diferentes tipos de kami como espíritus de la naturaleza, Shinigami solo entró en el folclore japonés alrededor del siglo XVIII o XIX. Shinigami ni siquiera es una palabra en la literatura japonesa clásica. Las primeras instancias conocidas del término aparecen en el periodo Edo, cuando se usaba en un tipo de teatro y literatura de títeres japoneses con una conexión con los espíritus malignos de los muertos, los espíritus que poseen a los vivos y los suicidios dobles. Fue en ese momento cuando las ideas de Occidente, en particular las ideas cristianas, comenzaron a interactuar y mezclarse con las creencias tradicionales sintoístas, budistas y taoístas. La mitología sintoísta y japonesa ya tenía una diosa de la muerte llamada Izanami, y el budismo tenía un demonio llamado Mrityu Mara, que también incitaba a la gente a la muerte. Pero una vez que la cultura oriental se encontró con la cultura occidental y la noción del Reaper, apareció un dios de la muerte completamente nuevo, el Shinigami. Suijin es la diosa del agua y gobernante de todos los espíritus asociados con el agua. También tiene dominio sobre las criaturas que viven en ella, incluidos los peces, las serpientes y las anguilas. Al igual que la deidad del arroz, Inari, Suijin puede manifestarse en formas femeninas o masculinas, aunque la versión femenina parece ser la más antigua u original. Suijin e Inari a menudo se invocan juntos para proporcionar y proteger una abundante cosecha de arroz. Suijin también es una diosa agrícola, ya que es crucial tener suficiente agua. Se invoca contra tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Está involucrado con todas las formas de agua, desde océanos hasta estanques. Suijin es un espíritu amable y benévolo, invocado para la seguridad cuando se viaja sobre o en el agua. Los amuletos que llevan su nombre supuestamente protegen contra el naufragio. Los espíritus del agua están tradicionalmente relacionados con la fertilidad humana, y Suijin no es una excepción. Ella tiene dominio sobre la concepción, el embarazo y el parto. Sukunahiko es el pequeño kami que ayudó a Okuninoshi a construir Japón y crear protecciones para las personas contra enfermedades y peligros. Es un héroe cultural, ya que enseñó las artes de cultivar arroz y elaborar sake. Sukunahiko creó la costura y la medicina. Más allá de la arboristería botánica, Sukunahiko inventó el concepto de fabricación de medicamentos, ya que, cuando estaba enfermo, se curó con un tratamiento en aguas termales curativas. Ahora Sukunahiko gobierna Onsen, las muchas aguas termales naturales en Japón. Susano, señor del agua, las tormentas y el trueno, es el hermano salvaje de Amaterasu. Fue su violencia lo que envió a Amaterasu a huir de su cueva. Los libros de mitología simplificada pintan a Susano como un espíritu malo, que crea estragos por pura malicia.
pero sus acciones provienen de una razón fundamental que comúnmente se pasa por alto. Susanoo es el rival de Amaterasu por el dominio de Japón y el gobierno de los kami. Hay diferentes versiones de lo que exactamente precipitó la crisis. Aunque Susanoo tenía dominio sobre el mar, estaba celoso de Amaterasu y desafió su autoridad. Una versión alternativa sugiere que una competencia amistosa salió mal. Los dos tenían un concurso para ver quién poseía mayor poder de fertilidad. Aunque técnicamente Susanoo ganó en términos de números, Amaterasu reclamó la victoria basándose en la interpretación del valor de lo que se creó. Indignado, Susanoo se enfureció y llevó a Amaterasu a retirarse del mundo. Después de que Amaterasu emergiera de su cueva, se confirmó su victoria. Así que Susanoo fue castigado con el destierro de las regiones celestiales. Vino a vivir a la Tierra, donde en otro famoso mito rescata a una joven de un dragón de 8 cabezas. Luego se casa con ella y funda una dinastía. Susanoo sacó una espada del vientre o la cola del dragón, que finalmente le presentó a Amaterasu como regalo de reconciliación. Esa espada es uno de los 3 tesoros de Japón. Susanoo es volátil, emocional, apasionado y propenso a las rabietas. Pero también es generoso, valiente, inteligente y no le teme a nada. Es un gran mago y depositario de conocimientos ocultos. A Susanoo se le atribuye la invención de la fermentación y las bebidas alcohólicas. Susanoo protege contra las epidemias, pero también puede enviarlas. Tiene acceso al reino de la muerte y cierta influencia en esa zona. Tenjin. Tenjin es patrocinador de la literatura, el aprendizaje, la erudición y la educación. Sus santuarios son visitados regularmente por estudiantes y sus padres que desean invocar su ayuda o agradecerle los favores concedidos. Sus santuarios están repletos antes de importantes exámenes nacionales. Tenjin no siempre fue un kami y no siempre fue benévolo. Anteriormente se llamaba Sugawara no Michizane, un administrador, poeta y erudito brillante y exitoso. Su especialidad era la literatura china. Colegas celosos conspiraron contra él en la corte de Heian, ahora llamado Kioto. Acusado falsamente, Sugawara fue exiliado a la isla de Kyushu, donde murió tristemente. Inmediatamente después de su muerte, Heian se vio afectado por una serie de desastres, incluidas tormentas, incendios y epidemias. En 930, el palacio imperial fue alcanzado por un rayo, matando a varios de los conspiradores que habían exiliado a Sugawara. Tenjin, el nombre del espíritu de Sugawara, puede interpretarse como espíritu celestial, lo que indica una naturaleza celestial elevada. También se puede interpretar como espíritu del cielo, lo que indica su asociación con tormentas y truenos. En 955, el hijo de un sacerdote sintoísta anunció que Sugawara era ahora la deidad de los desastres y el jefe de los demonios del trueno. Por eso se hicieron grandes intentos para aplacarlo y prevenir más desastres, entre ellos que su orden de exilio fue quemada, y Sugawara, como Tenjin, se inscribió en la lista imperial oficial de espíritus como una deidad del más alto rango bajo el nombre de Tenjin. Tsukuyomi. Después de que la madre primordial Izanami muriera mientras daba a luz a los kami de fuego, su hermano y amante Izanagi viajó a Yomi, el reino de la muerte, después de ella. Como aún no comprendía la muerte, un nuevo concepto, esperaba encontrar a Izanami tal como era cuando estaba viva. En cambio, huyó de su cadáver en descomposición. Izanagi fue contaminado por el contacto con la muerte y al llegar a un lugar seguro se bañó ritualmente para purificarse. Tsukuyomi emergió cuando Izanagi lavó su ojo derecho. Amaterasu emergió del ojo izquierdo y Susanoo de la nariz de Izanagi. Son los 3 hijos nobles. Izanagi proclamó a Tsukuyomi como el gobernante de la noche. Se sabe tan poco sobre Tsukuyomi que incluso se desconoce su sexo. Aún así, el nombre de Tsukuyomi a veces se traduce como Tsukuyomi Otoko, que significa hombre que lee la luna. Un relato de Nihon Shoki dice que Tsukuyomi enfureció a Amaterasu cuando mató a Ukemochi, la diosa de la comida. Amaterasu una vez envió a Tsukuyomi para que la representara en una fiesta presentada por Ukemochi. La diosa creó la comida girándose hacia el océano y escupiendo un pez, luego mirando hacia un bosque y escupiendo un fuego, y finalmente volviéndose hacia un arrozal tosiendo un tazón de arroz. Tsukuyomi estaba completamente disgustada por el hecho de que, aunque se veía exquisito, la comida estaba hecha de una manera repugnante, por lo que la mató. Amaterasu se enteró de lo que sucedió y estaba tan enojada que se negó a volver a mirar a Tsukuyomi, moviéndose para siempre a otra parte del cielo.
Esta es la razón por la que el día y la noche nunca están juntos. Tamatori Hime, literalmente princesa Tamatori, es la diosa Ama. Los Ama son buceadores japoneses tradicionales, generalmente buscadores de perlas, pero estos buceadores de aguas profundas famosos por su increíble control de la respiración también recorren las profundidades en busca de mariscos u otros tesoros. Las Ama son casi exclusivamente mujeres. Érase una vez un emperador chino que envió una joya preciosa como regalo a una noble japonés. Esta joya cayó por la borda y se perdió en el mar. Esta fue una tremenda pérdida financiera, así como una fuente de humillación para el emperador. Tamatori Hime, entonces una buscadora de perlas, decidida a recuperar la joya perdida, se sumergió en el mar y localizó la gema. Sin embargo, recuperarla no fue tarea fácil. Cualquier cosa que caiga al mar puede interpretarse como un tributo a los reyes dragón del mar, o al menos así lo interpretan ellos. Ryujin, rey japonés del mar, reclamó la gema como propia. Cuando Tamatori Hime intentó recuperarlo, él la persiguió. Era rápida, pero no rival para el dragón furioso. Justo antes de atraparla, Tamatori Hime recordó una leyenda. Los dragones solo pueden tomar cosas de los vivos, no pueden sacar nada de un cadáver. Se hundió el cuchillo en el pecho, metió la gema preciosa dentro y flotó hacia la superficie. La joya fue entregada a su dueño y los kami, tan conmovidos por su autosacrificio, decidieron otorgarle la inmortalidad y darle la bienvenida a sus filas. Esa es la versión más famosa de su mito, pero hay variaciones. En algunos, Tamatori Hime se casa con un príncipe y tiene un hijo antes de sacrificar su vida. Ella es venerada como un espíritu ancestral y como una diosa. Ugajin es un kami de cosecha y fertilidad de la mitología japonesa. Se representa tanto como hombre como mujer y a menudo se representa con el cuerpo de una serpiente y la cabeza de un hombre barbudo, para la variante masculina, o la cabeza de una mujer, para la variante femenina. En el budismo Tendai, Ugajin se fusionó sincréticamente con la diosa budista Benzaiten, que se conoció como Uga Benzaiten o Uga Benten. La diosa a veces lleva sobre su cabeza la efigie de Ugajin. Ugajin también es el señor de la prosperidad, la riqueza y el destino. Ukemochi. Ukemochi es el kami que creó la comida. Ella es la fuente literal de alimento en la tierra. Según la leyenda, Amaterasu envió a su hermano Tsukiyomi, kami de la luna, a la tierra para visitar a Ukemochi. Cuando llegó, Ukemochi le preparó un festín. El arroz se derramó de su boca, se volvió hacia el mar y se le salió un pescado de esta. Se volvió hacia las montañas y arrojó otros alimentos. Tsukiyomi estaba horrorizado y disgustado. No era así como se imaginaba que se preparara la comida. Rápidamente le dijo lo que pensaba, diciéndole que era impura, y luego la apuñaló hasta matarla con su espada. Incluso en la muerte, Ukemochi continuó creando. Vacas, bueyes y caballos emergieron de la parte superior de su cabeza. Gusanos de seda surgieron de sus cejas, mijo brotó de su frente, arroz de su vientre, trigo y frijoles de su vulva. La presencia de Ukemochi en la tierra sobrevive en la forma de los productos de su cuerpo. Cuando tocas seda, comes carne de res, pescado o arroz, o bebes cerveza, estás en contacto con la esencia de Ukemochi. Usume. Cuando la desesperada diosa del sol, Amaterasu, se atrincheró en una cueva, el mundo se sumió en la oscuridad. Por más que lo intentaron, ninguno de los otros kamis pudo persuadirla para que emergiera. Se sentaron fuera de su cueva, tan abatidos y desesperados como Amaterasu dentro. Finalmente, Usume, la diosa de la alegría, se acercó. Le susurró a los kamis herreros y le encomendó la tarea de crear un espejo y ubicarlo justo frente a la cueva de Amaterasu. Entonces Usume se ató la cabeza y las mangas con enredaderas, volcó un barril y se subió a él. Comenzó a pisar rítmicamente el tambor y a bailar. La alegría de su baile inmediatamente fue contagiosa. Amaterasu, encerrada en su cueva, estaba perpleja. Oyó la risa, no el duelo. ¿Por qué nadie lamentaba su ausencia? Ella llamó para preguntar qué estaba pasando. Usume le contestó que los kami tenían una nueva diosa del sol, una más hermosa que nunca. Le hizo señas a Amaterasu para que viniera a ver. Amaterasu, incapaz de resistirse, asomó la cabeza y mirando directamente al espejo colocado frente a la entrada de la cueva, vio su propia belleza radiante. Antes de que pudiera retirarse, la sacaron de la cueva y bloquearon la entrada. La danza y la risa abundante restablecen el orden en el mundo. Usume vino al rescate con Amaterasu y nuevamente con Sarutahiko.
Ella es una salvadora del mundo. No es una belleza joven, ni es la diosa del sexo estándar. En cambio, se la imagina como una mujer de mediana edad, que no parece especialmente joven o joven para su edad. Tiene algunas arrugas y su cabello puede estar un poco gris. Aún así, ella es el espíritu de alegría y de buen humor que desafía la desesperación. Es un espíritu primordial del chamanismo, la intoxicación, el sexo, la fertilidad y la reproducción. No es alegre porque sea inocente e inexperta. Usume lo ha visto todo y aún percibe la alegría de vivir, incluso en los momentos de desesperación más profunda y absoluta. Yama-Oba significa mujer vieja de las montañas. Dependiendo de la versión de su mito, ella es un espíritu benévolo, una ogresa caníbal, un demonio o algunas o todas las anteriores. A veces se la clasifica como una bruja, pero si eso tiene una intención positiva o negativa depende del mito y la perspectiva del espectador. Yama-Oba es un maestro herbolario, conoce todas las plantas de sus montañas. Una curandera de renombre, también sabe un par de cosas sobre el veneno. Según cuentos populares más maliciosos, Yama-Oba a veces se manifiesta como una dulce anciana que ofrece pociones vigorizantes para la salud. En realidad, son el equivalente a las drogas de violación en citas, con la intención de movilizar a la víctima para que le sea más fácil lograr sus nefastos objetivos. Las montañas son veneradas como lugares sagrados en la cosmología sintoísta. Yama-Oba era originalmente una diosa de la montaña, aunque feroz, no siempre comprensiva. Vive en cuevas o pequeñas cabañas en montañas muy boscosas. Puede que sea vieja, pero es fértil. Yama-Oba da a luz a varios espíritus, posiblemente Tengu. Aunque puede ser dañina y es un tema favorito de las historias de terror, Yama-Oba a veces también otorga bendiciones y buena fortuna. Amatsu-Mikaboshi a menudo se describe como el dios del mal, lo que implica que es una figura satánica, pero eso es impreciso. Shinto no tiene Satanás y Amatsu-Mikaboshi no es ni un dios ni un mal. En cambio, es una fuerza primordial que existió antes de que se formara este mundo. Amatsu-Mikaboshi es una presencia nebulosa y los intentos de explicar quién o qué es no son menos nebulosos. En algún momento puede haber sido la única fuerza en el mundo. Amatsu-Mikaboshi puede ser el gran vacío primordial. Gobernó el universo, aunque solo fuera porque no existía nada más. De alguna manera, durante la creación del universo moderno, su poder se rompió, pero nunca desapareció por completo. En cambio, su aura o residuo permanece. Un mito alternativo sugiere que Amatsu-Mikaboshi fue uno de los niños imperfectos descartados por Izanami e Izanagi. De cualquier manera, Amatsu-Mikaboshi está en el mundo, pero no es del mundo. No tiene un papel o función clara y oficial que desempeñar. Ni siquiera tiene una forma corporal en la que manifestarse. Es una presencia amarga, fríamente enfadada y privada de sus derechos. No tiene santuarios y no es de mucha relevancia para la persona promedio, aunque su nombre aparece en muchos cómics y juegos de rol, donde generalmente se le presenta como un villano. Es una presencia esotérica y abstracta en el universo más que un espíritu con el que uno pueda comunicarse directamente. Puede ser el espíritu de los cielos más lejanos, el vacío o abismo celestial. La religión Shinto es un sistema espiritual que valora la armonía. Y Amatsu-Mikaboshi está asociado con energías y emociones persistentes, especialmente excesivas que destruyen la armonía o crean desequilibrio en el mundo. Las emociones intensas como la ira, la envidia e incluso el amor excesivo, que potencialmente conducen a obsesiones enfermizas e incontroladas, se sienten atraídos magnéticamente por Amatsu-Mikaboshi, al igual que él por ellos, porque están hechos del mismo material y potencialmente tienen el mismo efecto, desarmonía destructiva. En la perspectiva budista posterior, este exceso de emoción se percibía como pecado. Por lo tanto, Amatsu-Mikaboshi desarrolló una reputación como maestro de pecadores. Puede o no estar asociado con Yomi, un reino de la muerte sintoísta. Una teoría sugiere que Amatsu-Mikaboshi, un poder único que lo abarca todo, se rompió y dispersó por la introducción de las fuerzas del yin y el yang en el universo. Los Om-yogi, practicantes de una tradición mágica chamánica japonesa, son maestros del yin y el yang y han buscado aprovechar el poder de Amatsu-Mikaboshi, posiblemente dándole una forma corporal. De esta forma puede ser conocido como Ama no Kagaseo, el hombre brillante.
Y pues ya eso es todo por este video, muchísimas gracias por ver. Yo los veo muy prontito con la continuación de esta enciclopedia para que vaya poco a poco creciendo y extendiéndose. Yo creo que la siguiente parte van a ser los 7 dioses de la buena fortuna, así que nos vemos muy prontito. Si no en esta enciclopedia, pues en otros videos que se vienen. Así que nada, gracias por ver y nos vemos. Cuídense.